Muy buenas con todos, somos el grupo. En este caso vamos a poner los vectores. Los integrantes son Alías Nicole Mesa Matos, que está hablando en estos momentos, Francisco Chavaloa, Carlos Sánchez Cornejo, Fernando José Gaitán Chuco, Grandes Macedo Piero Luis. Siguiente página. Bueno, vamos a comenzar la exposición con una breve introducción. El vector es un ente matemático proveniente de la física, en la que se distinguen las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, en donde esta dimensión en una magnitud escalar son aquellas que influyen en el tamaño, siendo consideradas por un número con signo y una unidad, a diferencia de las magnitudes vectoriales que se distinguen por tener un módulo, una unidad correspondiente, la dirección y el sentido. El vector se podría considerar al igual que un punto, la recta o el plano. El vector es representado mediante un segmento de rectas o una flecha y posee elementos importantes como lo es el módulo, la dirección y el sentido. A continuación lo paso con mi siguiente compañero. ¿Qué es un vector? Es un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia el otro, es decir, que consta de tres partes: dirección, sentido y módulo. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Como podemos observar en la imagen derecha, un vector se representa mediante una flecha, su posición inicial y su posición final, y el tamaño sería el desplazamiento. La descomposición de un vector. Para realizar esta operación con los vectores es necesario representar matemáticamente con una serie de coordenadas tanto como dimensiones tenga en el espacio en que se representa. Como un vector A puede tener tres componentes: A, el eje X, Y y Z. Partes de un vector consta de tres partes: el sentido, módulo y dirección. El sentido se refiere al elemento que describe cómo va el punto de A hacia el extremo B. El módulo, o también llamado amplitud, de un vector puede ser definido como la longitud del segmento A B. Su dirección. Su orientación en el plano cartesiano se define mediante el ángulo que forma el vector con el eje X positivo de la posición normal. Estas son formas de cómo hallar un vector. Bueno, como se dijo anteriormente, un vector es una representación de una magnitud vectorial, pues, ¿no? Algo particular que tiene el vector es que tiene puntos, un punto de origen y un punto final. Y estos dos puntos nos ayudan a hallar el vector. ¿Cómo así? Ejemplo, aquí tenemos un vector cuyo punto de origen es 3i,2j y el punto final es 7i5j. Si rezamos estas dos coordenadas, pues podemos determinar que el vector A mide 4i más 3j. Siguiente, por favor. Ahora, así como hay el vector, hay también el vector resultante. En este punto hemos escogido dos métodos: el método del polígono. ¿Qué permite el método del polígono? El método del polígono permite sumar varios vectores, pero hay que tener en cuenta algo, que para poder hacer el método del polígono debemos de colocar los vectores uno detrás del otro. Como por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, podemos ver que los vectores tienen el mismo origen y sus direcciones en diferentes sentidos. Siguiente paso, por favor. Ahora, lo que hemos hecho posteriormente es ponerlo, como se dijo en la indicación, uno detrás del otro, para en el paso 3 poder hallar la resultante, pues, ¿no? Trazamos la resultante desde el punto de origen del primer vector hacia el extremo del último vector. Y en este caso, nuestra resultante vendría a ser la suma de los vectores fi, f2 y f3. Ahora, hay otro método que es el método de paralelogramo, que este método nos permite sumar dos vectores. ¿Qué consideraciones debemos tomar aquí? Es que, para empezar, los vectores deben tener el mismo punto de origen. Y segundo, debemos de conocer el ángulo que forman estos dos vectores. Ejemplo, aquí tenemos dos vectores.
uno de módulo 3 y uno de módulo 5, cuyos ángulos son 70 y 33, que estaban en diferentes espacios, y como al momento de que nosotros trasladamos un vector no se altera, pues esto nos permite que podamos moverlo para que tengan el mismo punto de origen y formen un ángulo, en este caso, de 37 grados, pues, ¿no? El siguiente paso sería trazar líneas paralelas, y el tercer paso vendría a ser trazar la resultante desde el punto de intersección de los vectores hacia el punto de intersección de las líneas, pues, ¿no? El cuarto paso es que vamos a utilizar la ley de cosenos, que nos permite hallar el resultante, pues, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante, que nosotros conocemos que hay resultantes para la suma de vectores y resultantes para la resta de vectores. En este caso estamos hallando la resultante de la suma de vectores. Por eso es que ponemos más. Ponemos 5 raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 veces 5 por 3 por el ángulo de 37, pues, ¿no? Y nos sale raíz de 74. En el caso de que hubiéramos hallado la resultante de la resta de vectores, pues en vez de más, hubiéramos puesto menos. Siguiente, por favor. Ejemplos de los vectores en la vida diaria. Como podemos ver en esta imagen, cuando una persona desea, acá en esta imagen podemos apreciar que una persona desea matar una ave o una paloma, siempre va a comenzar con una fuerza que le impulse a ese movimiento, ¿no? Primeramente, y luego va a tener lo que es el módulo. En este caso vendría a ser la velocidad, 50 metros por segundo. Y también podemos apreciar la dirección y también el sentido, ¿no? Que va de izquierda a derecha. Siguiente. En este caso, si una persona quiere desplazarse de la avenida Cándamo a la avenida Aria, tendría que caminar, ¿no? 50 metros hacia el norte, 60 metros hacia el este, 40 metros hacia el norte y 60 metros hacia el este. Y así juntar con la punta y obtener una resultante que vendría a ser 210 metros. Al haber escuchado todos los importantes datos, pudimos concluir que la noción de vector está relacionada en caracterizar a las magnitudes vectoriales. Esto quiere decir, ya que para poder definir a las magnitudes vectoriales, además de la cantidad expresada en número y el nombre de la unidad, requiere que se señale la dirección y el sentido. Y el vector sería esa representación. Por ejemplo, algunos ejemplos de magnitudes vectoriales tenemos al desplazamiento, a la velocidad, la aceleración, como podemos ver también la fuerza, el impulso y la cantidad de movimiento. También podemos concluir que para hallar la suma y resta de vectores se utilizan dos métodos. Bueno, pudimos observar el método del polígono, pero también hay el método analítico, que son la descomposición rectangular, que son los más sencillos. En el método gráfico, que sería el polígono, consiste en ordenar los vectores sin importar el orden, pero respetando el módulo, dirección, sentido, tomando en cuenta que no deben coincidir dos inicios o dos finales en un mismo punto. Y pues la resultante sería el vector que nace en el inicio del primer vector y termina en el final del último vector. El método analítico, que sería la descomposición mediante sus componentes rectangulares, sería primero descomponer cada vector en sus componentes rectangulares, después calcular las componentes del vector resultante en el eje X y en el eje Y en su respectivo. Y por último, componer las dos resultantes en una única fuerza. También podemos concluir que estudiar los vectores
sus características y reglas de operación es fundamental en distintas ramas de la ciencia. Por ejemplo, en matemáticas, las materias en las que se hace un estudio y aplicación bastante a menudo de vectores son en el estudio del álgebra lineal, las ecuaciones diferenciales, el análisis matemático y el cálculo. Por ejemplo, en la programación informática, los vectores pueden ser empleados como contenedores de datos, como arreglos que contienen un valor determinado, que servirá para realizar o completar las instrucciones que ejecute un determinado programa. También, por ejemplo, en los equipos de localización como el GPS, se utilizan los vectores de posición de algunos satélites para determinar la ubicación exacta de distintos objetos. Por ejemplo, los arquitectos también deben sumar vectorialmente los esfuerzos sobre las edificaciones y puentes. Los veleros pueden navegar en contra del viento si logran que la componente de la velocidad del viento esté dirigida hacia adelante. O sea, conociendo los vectores de posición y de velocidad de un avión, se puede predecir la ruta de vuelo. Gracias.